Buenos días a todos, bendiciones. Soy el pastor Eduardo del Río de la Iglesia Cristiana Lifehouse Casa de Vida. Quiero tocar en esta mañana un tema, le voy a invitar que me acompañe en una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana yo oro a ti, Señor eterno, rogando tu misericordia, rogando, Señor eterno, que seas tú quien abra nuestro entendimiento y quien nos permita comprender tu palabra, Señor, quien nos permita comprender lo que tu palabra enseña, Señor, y que tu Espíritu Santo, te ruego, sea guiándonos en esta mañana a través del estudio de tu palabra, mi Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo y te bendigo, Señor eterno, desde mi corazón. Amén. Bueno, yo quiero tocar en esta mañana un tema referente a lo que es la autoridad en el cristianismo. Quiero hablar de lo que es la autoridad, quiero dejar en claro, hace mucho tiempo no doy doctrina, solamente lo que se maneja en los cursos de formación de Casa de Vida, pero yo quiero que usted en esta mañana le preste atención a esta enseñanza, la pueda comparar con su Biblia, la pueda corroborar y en los comentarios nos deje sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 28, verso 19. Perdón, verso 18, vamos a leerlo desde ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en este pasaje está confirmando un hecho que para nosotros hoy en día es claro. Pues hablo de los que creemos en Dios, los cristianos o los que manejamos la creencia de un ser sobrenatural supremo, un ser supremo. Nosotros creemos que Cristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, que asimismo es Dios Todopoderoso, y Él lo está corroborando en este pasaje cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros hablamos de autoridad, nosotros estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano para dominar, para gobernar, para administrar o para desenvolverse en determinada labor que le haya sido adjudicada. Cuando hablamos de autoridad, el primer referente que nosotros tenemos de autoridad es el Padre. Pero cuando hablamos de la autoridad del Padre, nosotros estamos hablando de una autoridad soberana. ¿Por qué soberana? O de una autoridad suprema también se le puede llamar. Porque Él, al ser el creador de la creación, no está sujeto a nadie. Él no tuvo que esperar a que alguien le diera autoridad, a que alguien le delegara autoridad, o como lo dice el profeta Isaías, nadie tuvo que decirle a él qué hacer. Por eso no voy a entrar, no voy a abordar, quiero dar esta enseñanza de la forma más corta posible para no alargar mucho el video, pero no voy a entrar a hablar de lo que es como tal la autoridad del Padre, porque eso podría tomarme varias horas y no quiero alargar el video. La autoridad de Cristo pienso que está más que clara, y sobre todo cuando leemos este pasaje, y pues para los cristianos está claro que Él es Dios por sobre todas las cosas, Él es nuestro Dios. Pero yo quiero que usted tenga en claro algo: existen tres tipos de autoridad. La primera es la autoridad natural, la segunda es la autoridad delegada y la tercera es la autoridad usurpada, o lo que nosotros conocemos como dominio o como conquista. Hoy en día el término conquista está muy de moda en muchas iglesias de dudosa doctrina cristiana, pero yo le quiero aclarar eso también en esta mañana. La autoridad natural es la autoridad que se ejerce sin la necesidad de que alguien me diga que la tengo que ejercer. Por naturaleza yo la ejerzo. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Si usted es papá, usted no tuvo que esperar a que alguien le dijera que usted tiene autoridad sobre su hijo. Usted por naturaleza sabe que la formación de su hijo usted la va a ejecutar a través de la autoridad. Es algo que usted tiene claro, eso es un principio natural. La autoridad que el Padre ejerce sobre la creación es una autoridad natural porque Él la creó y toda la creación se le sujeta a Él y a sus normas, quiéralo o no. Cuando el Padre
lleva a cabo la creación, Él estipula leyes, como por ejemplo la ley de la termodinámica, y en una de sus leyes, esa ley nos dice que toda la energía que hay en el universo se está agotando. Quiere decir que Dios le dio al universo un tiempo límite, y nos guste o no, ese tiempo límite se va a acabar. De igual forma, cuando miramos la ley de la gravedad, cuando Dios creó la Tierra, puso la gravedad, y nos guste o no, si usted salta de un edificio va a terminar en el suelo. Esas son leyes naturales que Dios en su autoridad puso sobre la creación, nos guste o no. La autoridad delegada, que es de la que yo quiero hablar en esta mañana, es la autoridad que se recibe. Es la autoridad que yo recibo. Tenga en cuenta Mateo capítulo 28, verso 18 y 19. El verso 18 nos dice, el Señor Jesucristo siendo Dios, nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que en ese momento Él estaba declarándonos que se le entregó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Él conquistó en la cruz. Tenga en cuenta que el evangelio no es antropocéntrico. No podemos enfocarnos en que la muerte de Jesucristo fue únicamente para el ser humano, porque eso fue mucho más allá, es otro tema. Pero cuando nosotros hablamos de autoridad, nosotros debemos hacer una claridad y debemos tener un orden y debemos tener un norte, porque la falta de conocimiento en este tema produce sectas, produce desobediencia, produce idolatría, entre otras muchas falencias que se ven en el cristianismo. De igual forma, produce en los líderes cristianos una serie de falencias que los llevan a desagradar a Dios y a apostatar o apartarse del camino que el Señor les mandó. Entonces yo quiero que usted me preste mucha atención en esta mañana. La palabra que comúnmente aparece en la Biblia traducida como autoridad es la palabra griega exousia. Se escribe exousia, por si usted está tomando nota o la quiere buscar y quiere buscar su definición. Esa palabra a nosotros nos habla del poder que le es delegado a alguien para gobernar. Y ese poder nosotros lo podemos ver en 4 aspectos. Primero, el que ya miramos, que es el poder que se le dio al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. La segunda es la autoridad que se le da a los poderes judiciales para gobernar sobre los hombres. Recuerde Romanos capítulo 13, versículo 1, en donde el apóstol Pablo nos dice algo que a muchos cristianos no les gusta. El apóstol Pablo nos dice, sométanse a las autoridades, porque por Dios han sido impuestas. Esa palabra autoridad que el apóstol pone ahí es la palabra exousia. Y el apóstol nos está diciendo, esa autoridad judicial que a usted no le gusta, Dios la puso, sométase. También nos habla, miremos Tito, capítulo 3, verso 1, que nos dice, Tito 3:1, el mismo apóstol Pablo le está diciendo a uno de sus discípulos que pastoreaba en Creta, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tenga en cuenta que el apóstol Pablo en las 2 partes nos está hablando de la palabra someter. Sométase. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra autoridad, la palabra exousia, nos habla de la autoridad que se le entrega a otra persona para gobernar sobre determinado número de personas o para ejercer una labor. En ese orden de ideas, usted debe ser claro en lo que la palabra dice y en su conducta, en lo que usted tiene que hacer para con sus autoridades. Tenga en cuenta que no nos está condicionando a la autoridad, es decir, no nos está diciendo si su autoridad es buena, sométase, y si es mala, desobedezca. No dice eso la palabra, téngalo en cuenta porque más adelante lo vamos a mirar. Entonces, primera autoridad, la que se le entrega al Señor Jesucristo sobre cielo y tierra y sobre todo lo creado para gobernar. Segunda autoridad, la de los poderes judiciales. La tercera autoridad es la de los poderes angelicales, que ahí es donde la palabra exousia
En muchas partes de la versión Reina Valera y en otras versiones conocidas se traduce como potestad. La palabra potestad es la misma palabra autoridad. Cuando se habla de potestades, se habla de seres angelicales, sean buenos o sean caídos, que manejan autoridad. Por eso se les llama potestad. Tenga en cuenta en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan en su revelación nos habla que él vio el ángel que tiene la potestad sobre las aguas, el ángel que tiene la potestad sobre el sol, y nos habla de los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, reservados para el día y hora y mes y año, que bueno, usted conoce ese pasaje. Yo quiero que miremos Efesios capítulo 3, verso 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son gloria vuestra. El apóstol Pablo aquí está hablando de un misterio que muy pocos cristianos entienden y muy pocos entran a estudiar. Y es que lo que Cristo hizo en la cruz y la obra que se genera en el creyente es para dar testimonio a los principados y a las potestades que están en el cielo. Eso hace parte de otro tema, no voy a entrar a tocarlo porque es un tema muy extenso, pero yo quiero que usted note lo mismo Efesios capítulo 6, verso 12, por ejemplo. Pablo, terminando su carta a los Efesios, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí nos habla de la armadura de Dios. Existen poderes, existen seres angelicales a los cuales se les dio poder para ejercer autoridad en lo que el Señor les mandó. De ahí la importancia de lo que nos dice a nosotros Colosenses capítulo 2, verso 10. Recuerde que, bueno, aunque ese texto es muy mal interpretado por muchas corrientes doctrinales, tenga en cuenta que el pasaje nos dice que Cristo tomó el acta de decretos que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. Esa acta de decretos, la única acta de decretos que tiene la Biblia, tiene 613 mandamientos, estatutos y decretos y ordenanzas, es la ley. Esa ley la clavó en la cruz y dice el pasaje siguiente que él tomó a los principados y a las potestades o a las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted como creyente debe tener claro que el poder, la autoridad, es decir, el principado y la potestad que tenían los seres angelicales que cayeron, Cristo lo suprimió, lo quitó, lo eliminó, como lo quiera llamar, en la cruz. Desde que Cristo resucitó, los poderes demoníacos o los ángeles caídos no tienen potestad, no tienen autoridad. Hablándolo a nivel militar, no tienen rango. Es como si usted va por la calle y usted ve a un uniformado y le dice papeles, usted está en la obligación de someterse y entregarle sus papeles. Pero si es un señor y le dice: yo hace 20 años fui policía pero me destituyeron, necesito que me dé sus papeles, usted no le va a entregar nada, porque ya no tiene rango, ya no tiene autoridad, ya no tiene potestad. La Biblia es clara al hablarnos de la potestad que manejan los ángeles y de la organización jerárquica que manejan, eso es otro tema, pero la cuarta parte de la autoridad delegada es la parte que nos toca a los seres humanos como tal, ya seres espirituales, a los cristianos, a los que creemos en el Señor. Y esa autoridad delegada es la que el Señor delegó en principio a los 12,
y de los 12 se fue delegando a través del Espíritu Santo a los demás creyentes hasta que llegó hoy en día. Pero esa autoridad desafortunadamente es mal interpretada por muchas autoridades cristianas. Entonces yo quiero que usted pueda ver en esta mañana para qué se le entrega autoridad y cuál es la autoridad que tiene el pueblo de Dios, tanto sus dirigentes como los fieles que congregan y están aprendiendo. Yo quiero que usted vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 8. Dice la palabra del Señor, verso 8: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, está hablándole el apóstol Pablo a los corintios que no reconocían su autoridad como apóstol, aunque él fue el que los llevó a Cristo, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Usted puede leer ese pasaje. El apóstol Pablo tiene que entrar a hacer gala, entrar a restregarle, por decirlo así, en la cara a la iglesia de los Corintios su autoridad, y que fue él el que los llevó a Cristo, porque gracias a los judíos helénicos, a los helenos, ellos menospreciaban a Pablo, menospreciaban la doctrina que les enseñaba Pablo por recibir otro tipo de enseñanzas que no estaban muy bien enfocadas. Pablo les habla de su autoridad y Pablo les dice que la autoridad que él recibió como apóstol la recibió para su edificación. Quiere decir que como primera medida, la autoridad que tiene un creyente que está liderando, que está presidiendo alguna asamblea, alguna congregación local, es para edificar a la iglesia. Quiere decir que las decisiones que esa persona toma, que conllevan a la asamblea a ejercer una función espiritual, tiene que ser con el único afán de edificarles, no de edificarse, porque se supone que esa persona debe tener un rango superior espiritualmente hablando, es decir, un crecimiento mayor, una madurez mayor para poder enseñar a los otros. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los 12, lo que yo les enseñé, vayan y enséñenlo. El creyente no tiene autoridad de salir con nuevas revelaciones, porque el Señor Jesucristo no le dio autorización para eso, no le dio autorización para imponer su santa voluntad en la congregación. Tenga eso muy presente. Ahí mismo en el capítulo 13, verso 10, dice el apóstol Pablo: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. El apóstol vuelve a decirlo. Tenga en cuenta que la iglesia de Corinto estaba no solo deshonrando a Pablo, que fue el que predicó el evangelio en ese momento y los llevó a Cristo, sino que lo estaban menospreciando. Y el apóstol Pablo les recalca en varias ocasiones, léase esa carta, la segunda carta a los Corintios, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le recalca su autoridad a los corintios. Pero siempre les dice, esa autoridad es para edificarlos. Tenga muy en cuenta eso. La autoridad que el Señor le da a los líderes como segunda medida es para apacentar, para cuidar. Es la traducción más correcta que podríamos tener en nuestro contexto latino hoy en día. Esa autoridad que el Señor le da a los líderes cristianos es para cuidar de su iglesia. Y si quiere, vaya a Hechos capítulo 20, verso 28. El apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia. Es un discurso bastante melancólico. Y él les dice, yo sé que no voy a volver a verlos. Yo sé que ustedes no van a volver a ver mi rostro. Pero yo quiero que ustedes se encarguen, ustedes cuiden de la iglesia, del rebaño en el que el Señor los puso como obispos. Esa palabra obispo es supervisor, se puede traducir correctamente a nuestro idioma como supervisor. Cuiden del rebaño
en el que el Señor los puso como supervisores. ¿Qué es un supervisor? Es una persona que cuida, pero que cuida y vigila para dar un resultado. Usted recuerda que el apóstol Pablo le decía a la iglesia: yo a ustedes los cuido para presentarle a Dios una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Obviamente quien va a presentar la iglesia es el Espíritu Santo. Él es quien nos forma. Pero la doctrina que estaba enseñando el apóstol Pablo producía, gracias al Espíritu Santo, limpieza en el creyente. De lo que Pablo habla ahí es de cuidar la doctrina cristiana para que el creyente se santifique. Hechos capítulo 20, verso 28, mire cómo dice ese pasaje. Por tanto, mirad por vosotros, o sea, por ustedes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo toma a Pepe Pérez y le dice: Pepe, usted es supervisor de la iglesia local. ¿Para qué le está dando la supervisión o el cuidado de la iglesia local? No es para que se llene de dinero con las ofrendas, no es para que maltrate a las personas, no es para que desahogue sus frustraciones, que porque a mí me hicieron en mi iglesia entonces yo hago aquí lo mismo. Es para que cuide. Y ese cuidado usted tiene que tener en cuenta que usted está cuidando a los hijos de Dios. Entonces, si a usted lo ponen en algún momento a cuidar a los hijos del presidente de su nación, yo estoy seguro que usted no les va a pegar, no los va a gritar. Si a los niños se les da por ver televisión todo el día, usted los va a dejar ver televisión todo el día porque usted le tiene miedo a lo que el presidente le puede hacer donde un niño le dé quejas. Podrá decirme sí o no, sé que estando en la condición así va a ser. Usted cuida a los hijos de Dios, usted como líder cuida a los hijos de Dios. ¿Qué cree usted que le puede dar el derecho de maltratar a los hijos de Dios? De ofender a los hijos de Dios, o peor aún, de descalificar a los hijos de Dios. Yo he conocido cristianos que tienen problemas con otros cristianos y los mandan al infierno. Y la típica es decir que ese cristiano con el que estoy teniendo problemas no ha nacido de nuevo. No es hijo de Dios. Ese es un impío infiltrado en la iglesia. Ese es un lobo. Tenga cuidado. Porque donde esa persona no haya nacido de nuevo, sea un infiltrado, sea un lobo, pues chévere, usted tiene razón. Pero donde no, se puede estar afrentando la obra del Espíritu Santo hecha en ese creyente. Lo que usted está diciendo inconscientemente es: el Espíritu Santo no ha hecho nada en esa persona. Esa persona está fingiendo. Y si el Espíritu Santo sí ha hecho, usted tendrá que entenderse con el Espíritu Santo. Tenga cuidado al descalificar a los hijos de Dios por su orgullo. Retomando, tenga en cuenta, la autoridad de los líderes cristianos es primero para edificación, segundo para apacentar, ejerciendo la función de un supervisor. Voy rápido porque no quiero alargar el video, podría extenderme un poco más en esto, tal vez en los cursos de formación en la iglesia en su momento lo abarcaremos con calma y llevaremos el tiempo que el Señor disponga. El tercer punto, como tercera medida, el líder, o llámele usted como lo quiera llamar, la persona, el anciano, el obispo que está al cuidado de la congregación, está puesto para edificarla, para cuidarla y para servirla. Para servir a la iglesia. Y mejor que esto, Mateo capítulo 20, verso 25, vamos a leer las mismas palabras del Señor Jesucristo. Si usted no está de acuerdo con lo que yo le digo, simplemente arrodíllese, marque el número del Señor Jesucristo y dígale a él que a usted no le gustó cuando él dijo eso, que por favor lo borre de la Biblia. Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, yo le voy a poner un poco en el contexto. La mamá de los hijos de Zebedeo, la mamá de Juan y Jacobo, llegó a donde el Señor Jesucristo llevando a sus dos bebés de la mano, se presenta delante del Señor Jesucristo y le dice: Señor, yo quiero pedirle un favor. Y el Señor Jesucristo le dice: Señora, ¿en qué le puedo ayudar?
Y ella le dice, yo quiero pedirle algo, es una cosita chiquita. Yo quiero pedirle que cuando usted esté sentado en su gloria, mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesucristo le dice, mujer, usted no sabe lo que está pidiendo. Y Él les hace una pregunta, Él les dice, ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, sí. Y aunque ellos no entendían lo que estaban hablando, el Señor sí conocía para dónde iban y les dice, sí, efectivamente eso les va a pasar. Los dos murieron por el Evangelio, ese es el bautismo del que Él hablaba. Perdón, esa es la copa de la que Él hablaba. Y los dos fueron llenos del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, que ese es su bautismo. Pero el Señor Jesucristo les dice, mas el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí, sino al Padre y a quien Él ha puesto ahí para que se siente. Y tenga en cuenta algo, cuando Cristo ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Quiere decir que si usted pudiera ver alguna escena en el cielo, usted va a ver a Cristo a la derecha del Padre. Es decir, que a quién va a ver usted sentado a la izquierda de Cristo, al Padre. Aunque eso nos habla de autoridad, lo que esta mujer, por eso el Señor Jesucristo le dice, usted no sabe lo que está pidiendo. Pero el Señor Jesucristo aborda el tema que yo quiero tratar. Dice en el verso 25, porque en el verso 24 nos dice que los discípulos al oírlos se enojaron con los dos aviones, estos, que querían tomarse en las mejores posiciones, el mejor lugar al lado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice en el verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Esa palabra enseñorear es la palabra exusía. Ese enseñorear es que ejercen autoridad sobre las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, que es de lo que estamos hablando, exusía. Mas entre ustedes, dice el Señor Jesucristo, no será así. Porque el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que servirlos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y en qué entra la apostasía en las iglesias cristianas? ¿Por dónde entra? Cuando el líder cristiano piensa que la autoridad que recibió de Dios lo hace digno de que la iglesia le sirva. Si usted que me está escuchando ha tenido ese pensamiento en su corazón, yo le voy a aconsejar que lo deseche. Porque si en su corazón no está la disposición de entregarse por la iglesia para servirla, usted puede estar siendo desviado. La autoridad que el Señor Jesucristo le da es para edificar la iglesia, para apacentar o cuidar la iglesia y para servir a la iglesia, no para que la iglesia lo sirva. Si usted es de las personas, si usted es de los creyentes que tiene que ir a hacerle oficio a la casa del pastor, no por colaborarle al pastor porque el pastor de pronto está enfermo o porque las ocupaciones en la obra del Señor no le dan tiempo de organizar sus asuntos si es soltero, sino que porque el pastor le impone que usted tiene que ir a hacerle aseo a la casa y plancharle y cocinarle como yo he visto, pilas, ese hombre está propenso a apostatar. Si usted es de las personas a las que sus líderes cristianos les imponen, les obligan a hacer las cosas, tenga cuidado, porque el creyente, el líder, el anciano no tiene autorización de imponer absolutamente nada. La palabra del Señor no nos enseña eso. O si quieren los comentarios, déjenme textos de doctrina apostólica en donde nosotros, ni siquiera los apóstoles, y hoy en día no existen los apóstoles, es otro tema, nosotros como pastores maestros o como evangelistas o como profetas, tenemos la autoridad de imponerle algo a la iglesia. Déjeme el texto, yo lo reviso y con mucho gusto le contesto en los miércoles. Edificación, cuidado y servicio. 3 áreas en las que nosotros tenemos autoridad en la iglesia. Tocando esto y como cuarta medida entramos a mirar el área de los ministerios. Usted me dirá, es que en mi iglesia hay un apóstol, es que en mi iglesia hay un profeta, es que en mi iglesia hay un pastor, en mi iglesia hay un evangelista. Y ellos tienen autoridad sobre nosotros.
No. Ellos tienen autoridad sobre la iglesia, no sobre cada creyente en particular. Doctrinas en donde el líder tiene autoridad sobre cada creyente en particular se llaman sectas. Eso es sectarismo. Ya estamos viendo las áreas en las que nosotros como líderes cristianos, sea llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese diácono, como lo quiera llamar, tenemos autoridad. Son en esas áreas, téngalo muy claro. Cuando la palabra nos habla a nosotros del ministerio, Efesios capítulo 4, usted mira el verso 11, la palabra a nosotros nos está hablando de autoridad, nos está hablando del ejercicio de unas funciones que la gente confunde y gracias a su mala exégesis y a su muy buena eisegesis, confunde. Le explico. La palabra nos dice, el apóstol Pablo está diciéndonos que el Señor constituyó a unos apóstoles, no a todos, a unos, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Eso es uno solo, en sí vendrían a ser 4 ministerios, no 5, empecemos por ahí. Pero cuando nos habla de esos ministerios, la palabra ministerio se traduce de una palabra griega que literalmente quiere decir servidor. Recuerde que estamos viendo el último punto de para qué el Señor nos da autoridad y es para servicio. Y el ministro es un servidor. Ojalá usted pudiera dejar de decirle al apóstol, al profeta de su congregación, ministro, y empiece a decirle servidor, y verá cómo el escalafón le empieza a bajar. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos mandó a nosotros a estar en la parte de abajo de la pirámide, no en la parte de arriba. Y la palabra ministro, mucha gente la quiere hacer ver como al ministro de gobierno de un país. Y no. Nosotros somos los servidores, el empleado de la iglesia. Tenga eso claro. Cuando usted mira Efesios capítulo 4, verso 11 y nos habla de los ministerios, nos está hablando de servicios. Y él continúa diciendo que son para la edificación de la iglesia. Quiere decir que mi servicio como pastor, yo lo tengo que enfocar únicamente en el servicio para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes son mi carta de recomendación. Porque al enfocar su apostolado al servicio de la iglesia era la que podía decir, sí, él es apóstol. Porque él vino y puso el fundamento de Cristo y sobre ese fundamento hemos crecido en el Señor. Nosotros debemos ser muy claros que la función ministerial que nosotros ejercemos es conforme el Espíritu Santo le plazca dárnosla, perdóneme la palabra, y no conforme nosotros nos queramos autonombrar. La Biblia no dice que existen profetas, dice que existen personas que sirven como profetas. La palabra no dice que hay pastores, dice que hay personas que sirven como pastor, que sirven como evangelistas. Quiere decir que en este momento, por la misericordia del Señor, yo estoy sirviendo en Casa de Vida como pastor. Y como dijo el apóstol Pablo, el sello de mi apostolado serían los creyentes de Casa de Vida que pueden preguntarles y ellos les dirán si el pastor Eduard es o no es pastor. Pero si ustedes le preguntaran a los de Casa de Vida, ¿el pastor Eduard del Río es evangelista? Le van a decir no, porque no estoy ejerciendo obra de evangelista en este momento. Mas si al Espíritu Santo le place que inicie obra como evangelista, ya no seré pastor, no estaré haciendo obra de pastor, sino que empezaré a hacer obra de evangelista. O si a él le place que empiece a hacer obra de profeta, ya él capacitará y dotará para esa labor. La obra de apóstol no se puede hacer hoy en día. Por ende, ese tipo de ministerios son únicamente para el servicio de la iglesia. Y ese servicio conlleva a edificarla y a cuidarla. Para eso son esos ministerios. Nosotros no estamos puestos en la iglesia para imponer nuestra voluntad renombrando un cargo que a la verdad no existe porque es un servicio que estamos haciendo solamente.
Y aquí yo entro a aclarar algo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 3. Es un texto que muy pocos pastores predican. Sencillamente porque no les conviene. Y más que no les convenga, no lo conocen porque no lo estudian. Pero yo quiero que usted como creyente estudie este pasaje. Primera de Pedro capítulo 5 verso 3. Yo voy a leer desde el verso 2. Dice: apacentar la grey de Dios. Acuérdese, apacentar es cuidar. Cuide la grey de Dios, el rebaño, la asamblea, la iglesia de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, usted no está cuidando la iglesia del Señor porque alguien lo esté obligando a hacerlo, tiene que hacerlo de voluntad. Si no quiere hacerlo, diga: Señor, no voy a seguir con mi servicio, y apártese del servicio. Pero si lo va a hacer, hágalo voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no por dinero, sino con ánimo pronto. Es decir, no lo haga porque le den o no le den dinero, sino hágalo cumpliendo. Y el verso 3, que es el que me interesa en este tema: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. No como teniendo señorío. Esa palabra señorío es la palabra katakurieo. Katakurieuo. Y esa palabra nos habla a nosotros de tener dominio o de tener señorío imponiéndolo sobre algo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo acá, y póngame mucha atención, es que usted como líder no puede entrar a tener dominio sobre la iglesia. Usted no puede dominar en la iglesia. Usted no domina en la iglesia. Quien lo hace es el Espíritu Santo, no usted. Usted es un simple hombre igual que yo. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de dominar a la iglesia. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice: cuide de la iglesia no como teniendo señorío de los que están bajo su cuidado. Entonces, si usted es de las personas que piensa que porque está a cargo de 50, 100, 200, 300 personas, 20,000, qué sé yo, usted piensa que usted tiene señorío y autoridad sobre ellos, bájese de esa nube. Eso no es así. Usted debe tener claro que usted está cuidando. Usted no está gobernando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? La iglesia no se gobierna, y usted creyente tenga algo muy en claro: cuando usted denote que sus pastores quieren gobernar en la iglesia, que su palabra es ley, lo que ellos digan es así, punto, y el que no le guste de malas, perdóneme la expresión, siéntese a hablar con el Señor sobre ese tema, porque su pastor está tomando una posición que no le corresponde. La posición que tenemos como pastores es de cuidarlos, es de edificarlos, es de servirles. Tenga muy en cuenta eso, pero ahora voy a hablar el otro polo de la autoridad. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 13 que los pastores tienen autoridad en la iglesia, pero le dice a los creyentes algo. Recuerde el texto de Romanos como primera medida en cuanto a no la función de los líderes, de los ancianos, de los diáconos, de los que presiden la iglesia, sino en cuanto a los congregantes, en cuanto al rebaño, en cuanto a la grey, si usted pertenece a eso, en donde el Señor nos dice claramente que nosotros como rebaño debemos someternos. Y esa palabra no nos gusta. Con esa palabra chocamos. Yo creo que usted en este momento escuchó la palabra someter. Tengo que someterme y quitó el video. Para los que lo siguen mirando, la palabra, Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades. Sométase. No le está diciendo considere la posibilidad de llegar a obedecer. No, le está diciendo sométase. Quiere decir que cuando usted como creyente resiste a su autoridad, dice el verso Dios,
a Dios mismo se está resistiendo. Romanos 13, verso 1. Si quiere pelear, pelee con la palabra del Señor o arránquele esa hoja. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para ellos mismos. Sométase a la autoridad como primera medida. Hebreos capítulo 13, verso 17. Es un pasaje que le fascina predicar a muchos pastores y a los creyentes les retumba en los oídos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo se lo voy a poner en nuestro contexto latino. Usted tiene un pastor que se queja mucho. Usted escucha muchas quejas de su pastor, muy seguramente la causa es usted, porque usted no se somete y no obedece. La palabra dice, obedezca a sus pastores, obedezca y sujétese a ellos. Esa sujeción, esa palabra sujetarse nos habla a nosotros de seguir las directrices que se dan, no las imposiciones. Haga una separación de esas dos palabras. Cuando usted sigue las directrices que se le dan, usted está obedeciendo y se está sometiendo. Usted debe obedecer la doctrina y someterse a las directrices cuando usted identifica que quien le está dando la directriz es superior a usted espiritualmente hablando. La palabra dice, sométase para que ellos hagan su labor con alegría. ¿Por qué es la deserción de los pastores si no estoy mal, en Estados Unidos es la tercera labor en la que más deserción hay? Sencillamente porque los creyentes no obedecen y no se sujetan. Entonces, muy seguramente usted que está viendo este video es de los que dice, a mí no me cuadran muchas cosas en ese lugar, yo me voy para otro lugar. Y si en ese otro lugar no me cuadra algo, me voy para otro. Y si en ese no me cuadra, me voy para otro. Y si en ese tampoco, me voy para otro. Déjeme decirle que usted tiene que revisar si en su corazón está la disposición de someterse y de obedecer, porque eso viene dado por el Espíritu Santo. Y si usted no está en la capacidad de obedecer lo que el Espíritu Santo le guía, revísese por lo que dice Romanos capítulo 13, verso 2. Está resistiendo las directrices de Dios y puede estar acarreando condenación. Es decir, eso no es que usted se va a perder, no es decir que va a perder la salvación. Quiere decir que muy seguramente no la tiene. Una cosa son las pataletas que hacen los creyentes cuando tienen algún problema con sus líderes o entre sus hermanos y dicen yo me voy a ir, yo no vuelvo y bueno, X o Y. Otra muy diferente es que usted empieza a saltar de iglesia en iglesia, mandándose a sí mismo, queriendo usted saber lo que es lo mejor para usted sin consultar y tener en cuenta al Espíritu Santo. Estoy seguro que el Espíritu Santo no le va a decir, recórrase todas las iglesias del sector en donde usted vive a ver cuál más se acomoda y quédese allí. Tito capítulo 3, verso 1, nuevamente vamos ahí. Recuérdales, le está hablando a Tito que le diga a los creyentes, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Sabe qué significa esto? Significa que si se llegó el día del servicio en su congregación y el que le tocaba enseñar no vino por X o Y y su pastor o su líder le dice, hermano, pase y dé un mensaje, usted dice, sí señor, gracias, pasa y da el mensaje. Eso es obedecer, eso es sujetarse. Eso es estar dispuesto para toda buena obra. Hermanos, se acabó el servicio, quedan despedidos. ¿Quién se puede quedar a colaborarnos con el aseo? ¿Sí se ha dado cuenta que en su congregación los del aseo se quedan 2 o 3? Debería quedarse toda la iglesia y hacer aseo. ¿Por qué? Porque una autoridad le está requiriendo. ¿Quién puede hacerlo?
tenga corazón dispuesto para toda buena obra y diga, yo me quedo. Espero estar dándome a entender. La palabra obedecer es la palabra que en el griego se escribe peito, con H en la O, peito. Y quiere decir que ese peito se utilizaba cuando se hablaba de obedecer por convencimiento o por persuasión, no por imposición. Le pongo un ejemplo. ¿Qué es obedecer por imposición? Si usted tiene una empresa, por lo menos acá en Colombia, a usted cada determinado tiempo le toca presentar impuestos. Y a usted le toca obedecer por imposición. ¿Por qué? Porque le aseguro que quien paga impuestos en Colombia no los paga de una forma voluntaria y yo voy a sacar esto porque es el dinero del gobierno y entonces yo tengo que... No lo hacen así. Pero obedecen. Es por imposición porque el gobierno le dice obedece y punto. El obedecer del que habla la palabra para el creyente es el obedecer por convicción. No porque se le imponga, sino porque usted entiende a través de la enseñanza que esa persona es su líder espiritual y que usted hace bien al obedecerle porque le está edificando, le está cuidando y le está sirviendo. Entonces usted obedece voluntariamente, por convicción, porque usted tenía la duda, obedezco o no obedezco, pero ver el resultado de la labor de esa persona en usted lo lleva a decir sí, estoy creciendo espiritualmente, soy edificado, yo voy a obedecer. Y la palabra someterse es la palabra yupeiko, con J. Y esa palabra, aunque la palabra someterse nos habla a nosotros como de rendirnos, como de, bueno, haga conmigo como quiera, no está hablando de eso. La palabra someterse nos habla a nosotros de ceder. Usted va en su carro y usted va a 60, 80, 100 por hora en una vía residencial y usted encuentra un avisito rojo con unas letras que dicen pare. Usted para. Pero si usted encuentra un avisito triangular que dice ceda el paso, le están diciendo a usted pare y espere que el otro carro pare para que usted continúe. Eso es ceder. Es usted rezagarse para que el otro pueda avanzar. De ese es el sometimiento que nos habla la palabra del Señor. Cuando su pastor le dice a usted, hermano, no se venga con chaqueta negra, y usted quiere irse al culto con chaqueta negra, usted dice, me voy a someter, voy a ceder y me voy a traer la chaqueta azul oscuro, porque si el pastor me lo dice debe ser por algo. Su pastor entrará a explicarle el por qué la chaqueta negra no, pero espero estar dándome a entender. Usted cede, usted le deja ganar. Eso se llama sometimiento. De ese ceder es de lo que nos habla Hebreos capítulo 13 verso 17. Cuando tenga algún desacuerdo con sus líderes, deje que ganen porque ellos le están guiando a usted. Deje que ellos avancen en el cuidado que están ejerciendo sobre usted para que lo hagan con alegría. Pero recuerde que eso es en tres áreas: edificación, cuidado y servicio. Miremos qué nos dice Romanos capítulo 2 versículo 8. Leamos desde el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí está el pago. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, que asumo que usted que me escucha es uno de esos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Ustedes de esos creyentes contenciosos que no obedecen a la verdad? ¿Ustedes de los creyentes que choca con lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué le va a pagar el Señor el día del juicio? ¿Vida? Como dice el verso 7, no lo creo. Dice el verso 9, tribulación y angustia.
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Gálatas 5:7. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Con esto termino. Impresionante lo que el apóstol Pablo le dice a la provincia de Galacia. El apóstol Pablo, esa provincia, si no estoy mal, eran aproximadamente 12 ciudades. Y él está diciendo a las iglesias locales que estaban en estas ciudades, ¿quién les estorbó para que no obedezcan a la verdad? Usted sabía que muchas de las resoluciones, de las decisiones, de los comentarios, de los chismes, de las murmuraciones que generan los creyentes en su inconformidad en el lugar donde congregan, por lo general son sembrados por un tercero? La palabra es clara al decir, y es un texto que no se predica en las iglesias cristianas, no sé por qué, pero la palabra es clara al decir que el que siembra discordia entre hermanos es del diablo. Quiere decir que cuando yo identifico una persona que siembra discordia, esa persona es del diablo. Pero cuando yo, como congregante, decido no obedecer a mis pastores, no obedecer a mis líderes, no obedecer a los diáconos, no obedecer a las personas que Dios ha puesto por autoridad y empiezo a justificarme, eso es porque algún tercero me lo sembró. Sea humano o sea angélico, algún tercero me sembró esa idea en mi cabeza y por eso yo decido ya no someterme a mis pastores, sino ver lo malo en mis pastores. Y el apóstol, preveyendo la naturaleza humana y que como pastores muchas veces nos equivocamos, el apóstol le dice a la iglesia: considere la conducta de sus pastores e imite su fe. Tenga en cuenta esto, el apóstol nunca está diciendo, ni el Espíritu Santo, considere la conducta de sus pastores y si no le agrada, cambie de iglesia. No está diciendo eso. No está diciendo, considere la conducta de sus pastores y si usted ve que está haciendo algo mal, murmure de él y dígale a todo el mundo que usted está, mejor dicho, terrible porque su pastor está haciendo. Dice, considere su conducta e imite su fe. Y si usted, como creyente, identifica una falla en su pastor, haga el proceso regular que indica la palabra. Llámelo a solas y por la palabra amonéstele. Por la palabra. Dígale, pastor, yo me he dado cuenta que aquí en la iglesia usted tiene su esposa, pero nos dimos cuenta que usted tiene relaciones sexuales con fulana y con fulana y con fulana. Y la palabra dice, aquí mire, lea, pastor, aquí dice que el adulterio es pecado. Corríjase. Siéntese, restáurese, lo vamos a ayudar y levántese en el Señor. Pero usted puede creer que la mayoría de acusaciones que el creyente le hace a sus líderes son de cuestiones que no aparecen en la Biblia, sino que son de mandamientos de hombres que queremos imponer. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. La hermana de Moisés y Aarón, cuando cogen y empiezan a murmurar de la esposa de Moisés porque era cusita, y van y le dicen y entre hasta que viene castigo de Dios. ¿Por qué? ¿Era pecado que Moisés tuviera una esposa cusita, si así lo llamó el Señor? ¿Sí me estoy dando a entender? Hay personas que cuestionan a sus líderes cristianos por cuestiones que la Biblia no los cuestiona. Usted debe requerir a sus líderes y llamarlos al orden cuando usted vea que bíblicamente están fallando. Cuando usted vea que su pastor se torció, llámelo al orden. Cuando usted vea que su pastor predicó y dijo una herejía, llámelo, pastor, qué pena, este pasaje no se maneja así, es por este lado.
Su pastor debe ser noble para recibirle. Pero usted no puede, y se lo digo así, no puede justificar su desobediencia y su falta de sometimiento echándole la culpa a sus pastores, porque Dios sí conoce todas las cosas y sabe cuál es la motivación de su corazón. Y si Dios a usted le dice permanezca en ese lugar, usted permanece en ese lugar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que si Dios hace un año le dijo permanezca en ese lugar, a esta fecha Él no va a cambiar de opinión. No le busque 5 patas al gato. Es para usted que me está escuchando. Entonces, yo termino con esto. Considere la conducta de sus pastores para que sus pastores puedan apacentarle con agrado, con ánimo pronto. Sométase y sujétese. Y usted como líder, usted como persona puesta al frente de la congregación, edifíquele, cuídele y sírvale. Usted no puede imponer su voluntad sobre la iglesia del Señor, porque usted se está acarreando cosas que no le convienen. Tenga en cuenta que es la iglesia del Señor y el Señor es celoso con su iglesia. Téngalo muy en cuenta. Si usted tomó nota de lo que he mencionado, de lo que he enseñado en esta mañana, y tiene dudas, tiene comentarios, tiene inquietudes, no está de acuerdo, déjemelo saber en los comentarios, y con mucho gusto voy a estar respondiéndole a los comentarios, voy a estar respondiendo sus inquietudes. Muy seguramente las toquemos en los miércoles de preguntas, o si no es muy extenso el tema, voy a procurar responderle en los comentarios. Si usted nos está viendo por primera vez, suscríbase al canal, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de las nuevas enseñanzas que vayamos subiendo. Y espero que esta enseñanza se le grabe en el corazón. Yo le voy a invitar que haga conmigo una oración ya para terminar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te doy gracias por tu infinita misericordia, Señor. Porque tú eres fiel y tú eres bueno, Señor, y tu bendición está sobre nosotros día tras día. Yo te ruego, Señor eterno, que tú puedas, en tu infinita misericordia y en tu infinita voluntad, Señor, ayudarnos a entender tu palabra, ayudarnos a entender, Señor amado, cómo agradarte, cómo hacer tu voluntad, mi Dios. La revelación, Señor amado, del Evangelio. Permítenos entender, Señor eterno, cómo obedecerte, cómo agradarte, cómo buscarte, mi Rey. Yo oro por cada una de las personas que escucha esta enseñanza, Padre. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea haciendo su obra en ellos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres en nosotros, como lo has hecho, Señor, como lo continúas haciendo. Yo te ruego, Señor eterno, que nos ayudes, Espíritu Santo, a tener una comunión contigo cada día más y más fuerte, Señor, para recibir tu enseñanza y para ser formados por ti, para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Yo doy gracias, Padre, a ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Comparta este video para que personas que no conocen el Evangelio, tal vez personas que conocen y no tienen claro este tema de la autoridad, puedan ser edificados juntamente con usted. Entonces, Dios les bendiga. Soy el pastor Eduardo del Río de la iglesia Casa de Vida. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta luego.